Y ahora continuamos para hablar, como todas las semanas, de un producto, Carlos, del que tú y yo hemos hablado mucho, pero ¿Ya ves? Vamos a tirar un poco de hemeroteca y no vamos a hablar de smartphones, algo que hemos hecho tú y yo en muchas ocasiones, sino vamos a hablar un poco de teléfonos un poco más tontos, de los dumb phones, es decir, de lo que había antes de la llegada de Android, del iPhone, de todo esto. Totalmente, así que de telefonía sabemos un poquito nosotros, pero más todavía sabe Javi. Muy buenas de nuevo. Cosas muy interesantes y vamos a hacer una pequeña retrospectiva, me parece. Así es, la que quería era contaros cómo era la telefonía antes de los smartphones, con los dumb phones o feature phones que también se conocen, y cómo era toda aquella época maravillosa en la cual empezábamos a utilizar teléfonos móviles. Qué bueno, porque mira, nosotros, Javi, en particular, empezamos prácticamente la andadura con topes de gama y demás 2010, ¿no? Con la llegada directamente de... Ya estaba el iPhone, ya incluso creo que podemos hablar de ello, con la llegada de Android como sistema operativo a España, que revolucionó totalmente cómo entendíamos los teléfonos, pero evidentemente hay un montón de marcas que vivieron una época doradísima décadas un poquito antes. De hecho, en móviles, como sabéis, dominaban Nokia por un lado, BlackBerry por el otro, y parecía que nadie podría desbancarlas. Total. Y ambas perdieron el tren y quedaron abajo, desaparecieron Total. Prácticamente del mapa. Y lo que pasaba es que los móviles eran muy distintos a como eran ahora, y yo creo que la gente que nos vea más jovencita, claro, ahora lo ve todo como muy fácil, tiene un PC en el bolsillo o un ordenador en el bolsillo, pero entonces no, los móviles eran súper limitados y súper modestos. Estoy hablando de segunda mitad de los 90 y primera de los 2000. Nada, cuando nacemos nosotros. Pues casi. Pues os perdisteis unos móviles que eran horrorosos, eran muy limitados. Y además lo gracioso es que no eran baratos. A pesar de que eran bastante limitados, los móviles seguían siendo caros y había móviles, sí, de 100, 120, 150 euros, pero había móviles de 1.000 euros. Es increíble que no hacen ni tienen obviamente las pantallas de ahora. Yo de esa época, Javi, sí que recuerdo, y ahora igual hablaremos de alguno de ellos, que sobre todo a nivel de diseño sí que se atrevían un poquito más los fabricantes, ¿no? A hacer cosas como muy locas de verdad. Ahora vemos teléfonos plegables, vemos teléfonos que hay fabricantes que realmente se tiran a la piscina, pero yo recuerdo en algunos momentos algunos teléfonos que los veías y decías, hostia, ¿en qué momento estaría pensando el diseñador tirar por ahí? Sí, había mucha experimentación, yo creo, con formatos, con cosas que querían probar. Los teléfonos que quisieron ser un poco consolita de videojuegos eran como un mando. Total. Había formatos súper raros porque intentaban atraer, pero es curioso una cosa que os quería contar, y es que los móviles tendían a ser cada vez más pequeños. Cuanto más pequeños y ligeros... Ya ves. Y ahora es al revés, ahora la pantalla grande la queremos, pero entonces se buscaba y como que se apreciaba más que si era muy pequeñito, molaba más. También yo creo que es porque los primeros, teléfonos de aquella época eran tan grandes, los primeros teléfonos móviles eran tan grandes que buscabas todo lo claro, que había un camino hacia no puedo seguir llevando este ladrillo porque realmente es que es infumable. Claro, y que la pantalla te daba igual. Al final el consumo, no existía el consumo multimedia, ¿no? Hasta hace unos cuantos años, y prácticamente recuerdo con mucho cariño, mi hermano, recuerdo en casa, llegaron con un Nokia 8210, que era uno de los más pequeñitos, también súper tope de gama. Telefonazo. Con un operador, le costó una auténtica pasta, y recuerdo que ese era súper chiquitico. Oye, Javi, una pregunta te quería hacer. Las comunicaciones en aquella época, ¿tú te acuerdas los costes? Porque claro, yo recuerdo enviar SMS y recuerdo el estar viendo que no ocupe más porque me cobran más. ¿Cómo iba eso? Yo así no me acuerdo casi. Era como los tweets de antes que tenían un límite de caracteres. Creo, si no me equivoco, eran 160 caracteres. Y cada SMS te costaba 15 o 25 pesetas, dependiendo un poco de la época. Pero claro, no podías estar mandando SMS todo el rato porque costaban mucho dinero. Cuando llegaron BlackBerry, revolucionó aquello porque con BlackBerry lanzó su Messenger y aquello era gratis. Y de repente todo el mundo se dio cuenta que podía mandar mensajes todo el tiempo. Y BlackBerry triunfó con eso. Y BlackBerry tampoco aprovechó eso que tenían para ganar a WhatsApp y a todos los que aparecieron después. Ya ves. Se les pasaron y no aprovechó. Pero es verdad que los mensajes eran como muy limitados y tú utilizabas el móvil para llamar, que es algo para lo que ya no lo utiliza casi nadie. Para hacer alguna pérdida. Yo a ti te avisaba, si te hacía una pérdida y bajabas, como tenemos que ir al parque. Sí, yo tenía un amigo que se hacía llamadas con su novia simplemente para decir que estaba pensando en ella y hacía una pérdida y tal. Era muy bonito. Un romántico también lo habías hecho de rollo, claro. que estás en mi cabeza y también en mi cabeza. Claro. Era muy bonito. Oye, y luego evidentemente llegó Apple con el iPhone, pero antes hubo ahí un pequeño escarceo, ¿no? Cuéntanos un poco. Apple estuvo en conversaciones con alguna compañía. ¿Cómo se fraguó todo eso? Bueno, yo creo que fue una primera aproximación y la hizo Apple hacia Palm, que por entonces Palm era líder en PDAs, en las agendas digitales que te permitían planificar citas, tener los contactos controlados, navegar un poquito por internet en modelos más avanzados, pero se veía que todo iba un poquito hacia eso, hacia la fusión entre el móvil y la PDA,
Palm lo intentó con algunos modelos, no triunfó mucho, pero Apple sí que intentó. A partir de ahí, quizás hacer alianza, buscar algo. Aquello no fraguó, pero yo creo que Apple siempre se estaba quedando con la copla de que iban hacia ahí los tiros. Microsoft también lo intentó con Windows Mobile, pre-Windows Mobile que conocimos todos en la segunda mitad de 2000. Los móviles que había al principio de Windows Mobile estaban bastante bien, porque podían hacer un poquito de navegación en Internet, podías mandar correos electrónicos, tenías Exchange. Bueno, eran móviles que apuntaban hacia dónde iban a ir las cosas, pero que aún así tú veías que iba hacia ahí, pero no estaba. Ya. Total, bueno, ahora llegados hasta aquí, Javi, lo que nos gusta a nosotros es hacer listas de cosas, sobre todo de cosas que no hemos tocado, que no entendemos mucho, ¿no? Nos gustan estas cosas. Entonces, tengo entendido que no estás en una lista de, iba a decir smartphones, no, de dumb phones, de teléfonos antiguos, y Carlos, tú y yo las vamos a categorizar. Me parece muy bien. Te lo voy a decir en tiempo real. ¿Sí? En ni de coña. Vale, y con un palo. Bueno, un poquito sí. Bueno, Vale, ahí no está mal. no está mal. Iba por buen camino. Buena idea. Y top. Top. ¿Vale? Así bien, que, fantástico. Javi, por favor, si es tan amable. Muy bien. El primer móvil del que quería hablaros es uno que fue además mi primer móvil y mítico, yo creo, el Motorola StarTAC. Mitiquísimo. Historia viva de la telefonía móvil. Era tipo concha, ¿no? Como Así ahora los plegables, que también son tipo concha. Ha vuelto, todo Así vuelve. es. O sea, había curioso. muchos móviles de tipo concha, lo aprovecharon muchísimo ese concepto que luego, claro, ha quedado un poco desfasado. Pero sí, era tipo concha. Yo, por mí, esto, Carlos, se va directamente al top. Sí, aparte daba gustito porque no solo tenías que desplegarlo, sino que también le sacaba la antenilla. O sea, al momento de contestar, sacas antena y lo abres, dígamelo. En aquel momento dirían estas cosas. Y tenía eso que la batería era extraíble por delante, ¿no? ¿Era Sí, eso? efectivamente, tenía batería extraíble. Casi todos tenían batería extraíble, pero este era por delante, es verdad. Era la muy batería curioso. que te duraba una semana. Yo creo que sí, yo creo que duraba Fácil, más de una semana fácil, sí. Increíble. Increíble. Le metemos top por lo que supuso. Sin duda. Muy bien. Motorola StarTAC inaugura el tier list como top. Fenomenal. Otro móvil que he metido en la lista es el Nokia 9100 Communicator, que fue un móvil que salió además en película, alguno más de los que hablaré salía en película, y que era un móvil que era también desplegable. Otra cosa que hemos hablado, todos los móviles eran con teclado físico. Ya. Bueno, claro, Era lo que sí. se llevaba, no había teclado en pantalla. Pues este tenía un teclado físico, además era un teclado QWERTY pequeñito, pero que era muy curioso porque era un móvil como muy moderno y es verdad que era de los caros. Este puede ser Javi, que es el que salió, no recuerdo Es un exactamente el pepinazo, nombre. Carlos. ¿Este fue el de Matrix? No, de ese hablaremos también. Era el que también lo sacaban o algo así. El de Matrix, si no me equivoco, era el 7110, que era el que cuando tú llamabas se desplegaba Sí, la carcasa, que era una chulada. Pero no, este salió, si no me equivoco, en la película El Santo de Val Kilmer, a finales de los 90, y era como muy de hacker porque lo conectaba a una terminal y hacía cosas con él que en realidad no se podían hacer. No se podían hacer. Pero Hombre, yo top no sé, pero No, iba por el buen camino. No vamos a poner las cosas tan fáciles porque si no, todos van a top. Yo estoy entre bueno un poco sí y va por buen camino. Venga, bueno un poco sí, vamos a bajar Bueno, un poco sí. las expectativas. Vale, lo dejamos ahí. Venga, continuemos. Y quería hablar también del primer móvil que no es muy conocido, pero que fue el primero que tuvo cámara de fotos, que fue un modelo de Sharp, el SJH4 creo que se llama, no estoy seguro del modelo exacto, Vale. pero que fue importante porque pasó como con la música. Tú antes tenías el iPod para escuchar música y de repente los primeros móviles que incorporaron música dijeron, es que esto tiene que ser así. Sí, ¿No? ¿Para qué tener dos aparatos? Exacto, ¿para qué tener dos aparatos separados? Bueno, pues este fue el primero que tuvo cámara, que es verdad que era una cámara muy, muy cutre, pero que de repente todo el mundo se dio cuenta de, jolín, voy a poder sacar fotos con el móvil. Esto me recuerda que hace poco he visto un TikTok en el cual le enseñan a Shakira. Que eso te voy a decir yo, increíble, y lo ve. Le enseñan a Shakira un móvil con cámara por primera vez y se queda flipando, claro. Hombre, y además imagínate. era en Japón. Igual era este Sharp. Is that a camera? Yes, No. you have to show me that. Yeah. Oh my gosh. Oh, no. Es mi móvil, pero tiene cámara. No te lo puedo creer. Es espectacular. Es que tú imagínate, para nosotros ahora como lo más normal del mundo, ahora hay teléfonos con 4 cámaras, 5. Pero el primer momento de decir, ostras, es que tengo un teléfono que puedo hacer una fotografía y aparte el vídeo de Shakira es muy divertido porque luego ve el resultado de la fotografía Que ahí se queda y lo loca. está viendo y se queda loca, es que es increíble. Loca. Bueno, Dale, ojo, El Sharp yo creo que claramente iba por buen camino. Iba por buen camino. Porque ahora te supuesto. coges iba a decir un móvil que creo que está embargado, pero te coges un Vale. teléfono de última generación y tiene unos modos de cámara, sí. Increíble. Seguramente los módulos de cámaras actualmente, Javi, son más grandes que los teléfonos en su totalidad anterior. Sí, casi, desde luego, sí. Oye, Javi, ¿tú sabes algo de Sharp? ¿Cómo le va a Sharp? ¿Sharp bien?
Sharp entonces ya era una marca como muy japonesa. Yo creo que siguen haciendo móviles muy para Japón, pero desde luego aquí ya no... Poca cosa. Vosotros sabréis más probablemente, pero es verdad que Sharp hizo el Aquos también, que fue bastante conocido. Se metieron muy de lleno con los todo pantalla en la evolución de los teléfonos con marcos muy aprovechados, pero aquí en Europa poco se sabe de ellos. Efectivamente. Siempre es una marca que a mí me ha gustado y siempre he tenido con mucho respeto, porque siempre se han atrevido a hacer cosas muy diferentes. No siempre les habrá salido muy bien, pero por lo menos no se les puede reprochar que han sido una compañía que se la ha jugado, y eso está guay. De hecho, ellos fueron los primeros sin marcos prácticamente. Seguramente, yo creo que un Aquos de estos fue los primeros. Sí, 100%. Me suena. Qué bueno. Venga, pues vamos a continuar con nuestro tier list. Siguiente teléfono, por favor. El siguiente era un teléfono muy modestito, pero que fue el teléfono de las masas. Vendió 250 millones de unidades, más que cualquier iPhone. 250 millones. 250 millones, lo tenía todo el mundo, que era el Nokia 1100, súper modestito, cabezón, con una pantallita muy pequeña, muy limitado, pero todo el mundo lo tenía porque era el teléfono utilitario. Para llamar, ya está. Eso es. Claro, esto es difícil de catalogar, Llama, porque al final es un teléfono que igual no tiene ningún tipo de pasión ni ningún tipo de tal, pero es que ha vendido 250 millones. ¿Sabía lo que se hacía esta gente? Es que mucho dinero, Carlos. Yo lo metería al top solo por la pasta que gana. Lástima que Nokia luego no reinvirtiera esa cantidad ingente de dinero y lo supieran reconvertir, ¿no? Luego sacaron los Lumia, que no estuvieron mal del todo, pero qué pena, lo que nos hemos perdido. La de partidas presupuestarias tontas que habrá habido en Nokia, ¿eh? Bueno. Ese dinero se habrá perdido en vez de todo saber qué. ¿En qué estarían pensando cuando salió todo el iPhone y no supieron reaccionar? ¿En qué estarían pensando? No lo entiendo, porque tenían la sartén por el mango. 100%. Yo creo que se creían tanto el ombligo del mundo que dicen, es que somos tan grandes que nada nos puede destronar. Y yo creo que ese pensamiento solo puedes tener cuando vendes 250 millones de 100%. Teléfonos. Es que claro, ha vendido más que el iPhone 6 Plus. Es increíble, sí. Es heavy. Es alucinante. Venga. Otro teléfono de concha, Motorola Razr, que también fue muy conocido y que luego ha sido reeditado como plegable. Sí. A mí me gusta mucho. Históricamente me encantó. En su momento me pareció un teléfono súper disruptivo y yo me he alegrado de los teléfonos plegables tipo concha, sobre todo por la nostalgia, aunque no son teléfonos mega usables, pero el Razr es historia de la telefonía móvil mínimo. Iba por buen camino. Estoy de acuerdo. Carlos, estoy pensando que de momento no hemos metido ninguno ni de coña, ¿eh? Tenemos que empezar a meter palos. Javi ha traído un teléfono. Sí, he traído tops. Somos metidos palos para algunas cosas. Está bien. Otro teléfono de película, lo habéis comentado antes, el de Matrix, que era el 8110, no el 7110. Era una flipada, porque es verdad que tú cogías el teléfono cuando empecé Matrix y hacía el efecto este que se salía, clac, clac, y hacía el sonido este. Era verde, ¿verdad? Sí, yo no sé por qué no hacen esto con algún smartphone de estos y hacen una carcasa para hacer este efecto, porque era una chulada. Yo es que a mí todo lo que tenga postureo me gusta mucho. Ya está. Dices, ¿para qué sirve eso? Pues no servía para nada, pero es como en un coche las alas de gaviota. Dices, ¿sirve para algo? No. A todo el mundo le gustan los fuegos artificiales, ¿no? Efectivamente. Decir, sin más. Esto lo tenemos que poner mínimo, Carlos, en... Sí, pero no caló tampoco muchísimo, quiero decir. O sea, estaba guapo, sí. Pero se quedó un poco ahí, ¿eh? O sea, sí. Para la peli, al Neo le quedaba entonces, fantástico. Bueno, era muy pintón, pero es verdad que no era un telefonazo. Ahí está. Pero era pinto. Bueno, un poco sí. Bueno, un poco sí. Lo dejamos ahí, bueno, un poco sí. Venga. Y de los muchos que hizo BlackBerry, que aquí fue más desconocida quizá, pero en Estados Unidos lo petaba y era la gran compañía de telefonía allí, traería el BlackBerry Pearl, uno de los últimos modelos de 2006, que eran móviles, pues estaban claramente definidos por el teclado físico, por Messenger, por todas esas funciones que te permitía BlackBerry, muy de empresa, muy de oficina, muy aburridillos, pero que funcionaban fenomenal para los profesionales. Ni de coña. Aquí por palito, ¿no? Yo le voy a dar un palo a BlackBerry. Otro que también no tuvo la oportunidad. La BlackBerry, hubo una época, te lo voy a contar, Javi, hubo una época que estaba muy en contra de BlackBerry. Porque yo iba en el metro, ¿vale? Que ya no voy tanto en el metro. ¿En qué año? Iba en el metro, pues yo qué sé, estamos hablando de 2012 o 2014. Okay. Yo iba en el metro y todo el mundo iba con un BlackBerry, especialmente los chavales jóvenes, y yo no entendía por qué los chavales jóvenes estaban usando una BlackBerry fabricada en plástico, de una calidad media-baja, para usar un BlackBerry Messenger, que ya no era necesario porque había herramientas de comunicación. Y entonces le voy a dar un palito y voy a decir que ni de coña. Yo me imagino, conociendo lo que estás diciendo, y a ver, Javi, ¿qué piensa? Que la penetración que tuvo BlackBerry en esa época, por mucho que ya viene smartphone como tal, que tenía muy buena relación calidad-precio, ¿no? O sea, al final tiraron muy por precio para que toda la chavalada tuviera el teléfono, ¿no? Yo creo que fue eso, y lo que has comentado, WhatsApp todavía no era tan conocido en aquella época. No era súper mainstream, está claro. Y yo me acuerdo que hubo efectivamente una época, quizás un año o dos, en los cuales mogollón de chavales jóvenes
lo compraban solo para tener mensajería para poder hablar gratuita. entre ellos, 100%, Solo para eso, para la mensajería. Pero ya había varias aplicaciones. O sea, de Pero hecho, no era- antes de WhatsApp, yo creo que nosotros usábamos ya una anterior a WhatsApp. No sé si era. No, es que es más, nosotros cuando arrancamos ahí empezamos a hacer vídeo de telefonía, no existía WhatsApp para Android. O sea, creo que tardó 1 año y medio o 2 años. Fíjate. Y yo recuerdo haber tratado de decir, oye, que ya está WhatsApp. Y en usábamos Chataca- Viber o usábamos. Sí, y en Chataca pasaría lo mismo. Yo recuerdo que había diferentes alternativas. Había una aplicación que era de un pajarito, incluso me acuerdo, no recuerdo el nombre. Pero yo recuerdo con mucho cariño decir, hostia, es que en iPhone ya estaba, pero que en Android ya había llegado. Y había muchos teléfonos, creo que era de algunas versiones de Android para atrás, creo que de 1.6 para atrás ya no podían utilizar WhatsApp, ¿no? Y fue como una de las grandes decisiones a nivel de fragmentación en la telefonía, porque dices, hostia, aquí hay un montón de teléfonos que no vais a poder utilizar WhatsApp, ¿no? Sí, Problema yo creo- de Android. Sí, yo creo que BlackBerry además aprovechó el efecto este viral de los jóvenes de lo tengo yo, lo tienen mis amigos, Claro. me voy a comprar. Total. Y eso se propagó y simplemente tuvo un éxito durante esa época brutal. Pues palito a BlackBerry. Venga. Como ya no están para decirnos nada, pues le podemos meter el palito que nadie se va a quejar. No pasa nada, Nadie nos va a decir nada. Así que, pimba, ni de coña. Venga. Muy bien. El primer teléfono con MP3 o uno de los primeros Sony Walkman W800 que también marcó como ese un mito, punto de ¿eh? inflexión de decir, jolín, puedo escuchar música en mi móvil. Qué pasada. Es un mito esto, Carlos. Sí, yo no le pondría top un poquito por debajo, pero Sony siempre también abanderado en su época también en hacer cosas locas, en traer el Walkman, en traer dispositivos también, como decía Javi antes, para poder jugar. Uno de los primeros que parecía una consolilla, época dorada de Sony, también los japoneses, que ha tenido tiempos mejores que los actuales. ¿La consolilla te refieres al Xperia Play? El Xperia Play, por ejemplo. Bueno, lo vamos a dejar en por buen camino porque, evidentemente, a día de hoy todo el mundo escucha música en su smartphone. 100%. Es verdad que lo escuchan de una manera diferente, aplicaciones de streaming, pero yo creo que tuvieron ahí pues, lo suficientemente visionarios como para entender esto. ¿Y cuántas nos quedan? Uno, Uno más. Venga, vamos ¿Cuál? con el último. que es el mítico Nokia N95, que salió en la presentación del iPhone porque fue el teléfono con el que Jobs comparaba al iPhone y decía, es que ganamos en todo. No era verdad, porque el Nokia, entre otras cosas, tenía 3G, tenía mejor cámara, tenía más cosas, pero le barrió. Increíble. ¿Esto lo tuviste tú? Yo Yo tuve, me acuerdo, ¿no? yo tuve un N95, creo, y un N71 también, Sí. o un N70. Tuve varios N. O sea, realmente yo me apasioné por la telefonía en el momento que me di cuenta que con un sistema operativo Symbian podía instalar la aplicación. Entonces, yo instalé una aplicación y dije, mi cabeza me hizo, ¿cómo que instala una aplicación en el teléfono? Dije, esto va a ser, o sea, la revolución, esto va a cambiar el mundo. Sí, sí. Y como buen visionario, pues hacerte. No hay nada más difícil que adivinar el futuro, que es una de las frases que más te gusta. A mí del Nokia N95, Javi, en particular me gusta la comparación inevitable que has hecho con el iPhone, de pensar que el iPhone salió en el año 2007 y ver un poco las dos vertientes que habían, ¿no? O sea, todavía el apostar por un teléfono tradicional, el apostar por teclas físicas, Eso o el es. apostar por un todo pantalla, por un minimalismo y por una forma diferente, ¿no? Mismo año, dos conceptos totalmente diferentes y cómo le ha ido a Nokia y cómo le ha ido a Apple a partir de ese momento. Así que en el 95, Top. top, efectivamente. Muy bien. Javier, mil gracias por traernos esta sección, por hacernos este viaje al pasado, Back to the Future. Yo creo que nos ha gustado mucho. Total. Y nada, te esperamos el siguiente programa. Encantado. Muchas Gracias a vosotros. Gracias.